Señor, qué bueno tenerte, qué bueno tener tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos has hecho hombres. Qué bueno, Dios, que nos has traído a tu Hijo. Qué bueno que nos has dado salvación. Qué bueno que nos has redimido. Qué bueno que has lavado nuestros pecados. Qué bueno, Señor, que nos has humillado. Qué bueno, Señor, haber mostrado nuestra condición. Qué bueno, Señor, nos ha sido, Señor, humillarnos. Qué bueno, Señor, ha sido tener tu mano sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Dirige este tiempo, guíanos. Necesito de ti, necesitamos de ti. Señor, que tu palabra sea exaltada y tu nombre sea glorificado. Amén. El viernes antepasado comenzamos, ¿verdad?, con una pequeña introducción acerca de Nehemías capítulo 8. Y vamos al texto, vamos a leer el texto allí, capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 12. De verdad, Elías, ¿tienes allí? Ok, tienes allí. Vamos a seguir el texto de la siguiente manera. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. A su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Asmín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Amén. Este es
un punto del tercer regreso que se hace después de la cautividad de los judíos, ¿verdad? Después de los 70 años de las profecías de Jeremías, después que también Daniel dentro de ese exilio profetiza también su salida. Este es un punto en el que Dios ha venido tratando con este pueblo y ha sacado 3 grupos durante 3 tiempos. Uno, específicamente desde este capítulo 8, aproximadamente 100 años antes con Zorobabel. Un segundo grupo que los trajo 14 años antes con Esdras, y este tercer grupo que viene por mano del gobernador Nehemías. Estos 3 grupos que el Señor ha venido trayendo en estos 3 diferentes tiempos, el Señor ha apuntado hacia una sola meta, y es, como dice Nehemías en el capítulo 1, versículo 9, dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí recogeré y os traeré al lugar que escogí. Fíjense, ¿para qué? Para hacer habitar allí mi nombre. El Señor en estos 3 tiempos que ha traído estos grupos de judíos, es 9. Capítulo 1, versículo 9. Estos 3 grupos que el Señor ha venido trayendo, Dios no los ha sacado con propósitos diferentes, no los llevó a lugares diferentes, la causa no fue diferente. La causa siempre fue llevarlos a un lugar específico. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor debía ser exaltado. Era un lugar que Dios había determinado bajo un pueblo particular, temporal, ¿verdad? En el cual Dios había determinado escoger habitar su nombre allí. Cuando vemos Nehemías capítulo 8, hay otros textos en Esdras que el Señor ha traído por medio de Zorobabel y por medio de Esdras en el segundo regreso y Zorobabel en el primer regreso. Ha traído la ley, la palabra de Dios, y buscó y reformó ese pueblo que trajo cautivo durante cada uno de esos tiempos. Entonces, me explico. Cuando sale Zorobabel en el primer regreso, hay un punto cuando ya ellos están allí y reconstruyen, edifican el templo, que el Señor trae la ley para reformarlo. Cuando el Señor trae por medio de mano de Esdras este segundo regreso, el Señor vuelve y trae también por medio de la ley una reforma. Con este tercer regreso, el Señor hace lo mismo. Vuelve a traer por medio de Nehemías una reforma. Usa junto con Nehemías al sacerdote Esdras. Pero quiero leer rápidamente los contextos de cada uno de estos regresos. En el primer regreso del pueblo judío a Jerusalén, se describe en el capítulo, del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras se describe el primer regreso del pueblo judío de Babilonia por manos de Zorobabel. Esto sucede en el año 538 aproximadamente antes de Cristo. Dios despierta el corazón del rey Ciro, rey persa. Recuerden que ellos estaban gobernados bajo el imperio persa. Ellos tuvieron 4 reinados fuertes bajo mano del imperio medo-persa. Despierta el corazón del rey Ciro, despierta el corazón y la mente de Zorobabel y de Jesúa, el sacerdote. También nos narra, en el capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras, nos narra el censo que se hace para registrar el número
que volvieron a Jerusalén. Fueron aproximadamente 50,000 personas que vuelven en ese primer regreso. Del capítulo 3 al capítulo 6 de Esdras comienza la edificación del nuevo templo y colocan los cimientos. Acuérdense que el templo había sido destruido cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, ¿verdad? Y toma los que habitaban en Jerusalén, que eran la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, toma a esta gente, saca los utensilios de la casa del Señor, rompe y destruye todo el templo, se los lleva cautivos allá y ya no quedaba templo. ¿Por qué? Porque ese era el lugar más preciado que los judíos tenían allí. Así podía destruir su corazón, así podía destruir a ellos su moralidad, así podría destruir a ellos realmente su espíritu. Se los lleva cautivos allá durante todos estos 70 años. ¿Qué sucede cuando regresan? Comienzan a edificar en ese primer regreso el templo, colocan los cimientos, pero allí rápidamente surgen los adversarios y detienen la obra durante 15 años aproximadamente, en ese primer regreso. Fíjense, estoy relatando cómo es que podemos llegar o cómo llegamos a Nehemías 8. Aquí interviene en ese tiempo, cuando detienen la reconstrucción del segundo templo, que están puestos los cimientos, se detiene por 15 años, vienen por mano del Señor el profeta Ageo y Zacarías y animan al pueblo a terminar la reconstrucción del templo. Año 515, concluye la construcción del templo y dedican el templo al Señor. Retoman las fiestas solemnes conforme a lo que estaba escrito. ¿En dónde? En la ley, en la Torá, en el libro que se le fue dado por medio de Moisés. Vuelve por medio de esta ley, en ese momento, un avivamiento. Se reforma nuevamente el pueblo, la casa de Dios se reforma conforme a lo que estaba escrito en la ley del Señor. No se reedifica solamente el templo, sino que se reforma el espíritu por medio de ¿qué? De la ley del Señor. No se toman otras cosas, sino la palabra del Señor que se les había dado. Es ella la que se toma. ¿Para qué? Para levantar el nombre del Señor y que vuelva a habitar su nombre. Recuerden que estamos hablando de un pueblo que fue tomado por el Señor temporalmente y particularmente, ¿sí? Segundo regreso, por mano de Esdras. Esto lo podemos ver en el capítulo 7 hasta el capítulo 10 del libro de Esdras, año 458. Dios despierta e inclina el corazón de ahora del rey Artajerjes. Es un rey también persa. Dios elige al escriba y sacerdote Esdras para este segundo regreso. Esdras regresa junto con los jueces, toma jueces y regresa a Jerusalén. Al llegar Esdras a Jerusalén, observa. ¿Qué observó Esdras después de aproximadamente un poco más de 80 años, cuando se reconstruye el templo, después de la profecía de Ageo y Zacarías? Esdras observa que el pueblo seguía ligado a mujeres extranjeras. El pueblo había abandonado nuevamente, aunque tenían un templo reconstruido, reedificado, ellos habían abandonado nuevamente, no el templo, pero sí la ley. Ellos estaban siendo moralistas y en su corazón sencillamente ellos pensaron que con estar cerca del templo, con llevar los sacrificios demandados, ellos podían hacer habitar allí el nombre del Señor. Y no es así. Esdras se da cuenta de todas estas cosas junto con los jueces que llevan. Esdras observa que todos ellos se ligaron con mujeres extranjeras. Vemos también allí en el capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras la oración, la confesión, la intercesión de Esdras por los pecados cometidos a causa de estos matrimonios mixtos, que trajeron dolor, trajeron sufrimiento nuevamente, trajeron oprobio al pueblo del Señor. Esdras toma decisiones, expulsa a las mujeres junto con los hijos, los expulsa. Llega una nueva reforma por mano de Esdras, llega un nuevo avivamiento, cuando el pueblo entiende que deben volver a la obediencia de la ley del Señor. Tercer regreso.
descrito en el libro de Nehemías, año 445, lugar, Jerusalén. Dios determinó en el corazón de este mismo rey Artajerjes, que también había dispuesto muchas cosas para el regreso de Esdras 14 años atrás, comisionar y ayudar política, económicamente a Nehemías, porque Nehemías le servía al rey. Nehemías era el copero del rey, era una persona de mucha confianza. Así que Artajerjes, Nehemías, en el capítulo 1 podemos ver cómo Nehemías recibe de su hermano la notificación de cómo está Jerusalén y de cómo sus puertas, sus muros están quemados, derribados. Y cuando llega Ananías en el capítulo 1, su hermano le dice, ¿cómo está Jerusalén? Y le da todo el resumen, diciéndole, Jerusalén está destruida. Está el templo, pero las casas están destruidas, los muros no han sido reedificados, las puertas están quemadas. Y entonces Nehemías ora al Señor. Nehemías ruega al Señor que ponga gracia sobre él para él presentarse al rey. Y hay una particularidad que está allí en Nehemías capítulo 1, cuando él se presenta ante el rey. Capítulo 2, el rey le pregunta, ¿por qué estás triste, Nehemías? Presentarse ante un rey con tristeza era motivo de muerte. Presentarse, la persona de mayor confianza ante el rey, en ese momento era un motivo por el cual te podía llevar a la muerte. Por eso Nehemías al final del capítulo 1 pide, Señor, gracia para presentarme a aquel hombre que era el rey. El Señor pone gracia en Nehemías. Vuelve Nehemías, el rey lo comisiona, lo ayuda política y económicamente para reconstruir los muros de Jerusalén. Sale Nehemías de Susa, capital de Babilonia. Ha pasado una semana. Nehemías en su oración le pide, Señor, dame buen éxito. Normalmente el tramo que estos regresos tenían desde Babilonia, en su capital, hasta Jerusalén, era mucho más tiempo. Y el Señor en una semana hace que Nehemías, junto con más de 40,000 personas, casi 50,000 personas en este tercer regreso, puedan llegar en una semana a Jerusalén. Ha pasado una semana desde que salió, llega a Jerusalén, comienza el trabajo de reedificar los muros. Nehemías distribuye el trabajo, toma precauciones contra los que buscan impedir la reconstrucción de los muros. Nehemías le tocó tomar decisiones duras, difíciles, pero Nehemías era el hombre que Dios había tomado en ese momento. Toma las decisiones contra aquellos que practicaban también la usura dentro del mismo pueblo judío y acabó con estos abusos. Mientras una parte del pueblo judío reconstruía los muros, y como no tenían para comer, no tenían para subsistir, entonces tenían que pedirle a otros judíos que les dieran alimento, que les dieran aceite, que les dieran harina. ¿Y ellos qué hacían? Se lo anotaban y le cobraban intereses mientras estos otros judíos estaban trabajando, reconstruyendo. Llega Nehemías, se entera de la situación, expone, trae una asamblea, expone el punto y determina allí acabar con esta usura. Todos levantan su voz y dicen amén, están de acuerdo en este punto, en la decisión que Nehemías ha tomado. Terminan luego la reconstrucción de los muros en un tiempo impresionante, 52 días. En 52 días el Señor permite levantar muros de 30 metros de ancho por 30 metros de alto. Sin duda la mano del Señor estaba sobre ellos. Realiza otro censo, capítulo 7 de Nehemías. Realiza otro censo de todos los descendientes que 100 años atrás habían venido con Zorobabel. Hacen una nueva lista
dan los nombres, miran realmente las familias que están en esa lista, y al final hay unos que están excluidos porque no fueron hallados en las listas. Y por tal razón, algunos de ellos estaban aún sirviendo como levitas y sacerdotes, y él les dijo: deténganse, no lo hagan hasta que tengamos verdaderos sacerdotes. Después de la reconstrucción del templo, después ya de esta tercera venida, con todo el apoyo político, económico que obtiene del rey Artajerjes, que Dios usa, un no creyente, inclina el corazón para sus planes, miremos la providencia del Señor en todas estas cosas. Viene Nehemías junto con hombres, toma la decisión de reconstruir, observa todo lo que faltaba. El Señor dispone todos los medios para que se reconstruyan los muros. Se hace en un tiempo impresionantemente rápido, 52 días. Ahora que toca, tenemos todo listo. Han reconstruido sus casas, han reconstruido el templo, han reconstruido el altar, los muros están levantados. Pero hace falta lo más importante: la palabra de Dios. Y es allí cuando viene Nehemías capítulo 8. Es allí cuando el Señor, por medio de este hombre y Esdras, este escriba y sacerdote que el Señor había preparado durante mucho tiempo, aunque era un hombre joven y murió joven, por mucho tiempo para este momento. Vamos al texto, versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Se calcula, vamos a quedarnos solo en este texto, versículo 1. Se calcula que después del censo del capítulo 7 aproximadamente estaban entre 40 y 50 mil personas congregadas. ¿En dónde? Dice el versículo 1, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Se dice que esta plaza está cerca o al este de Jerusalén. Se dice que ellos estaban en la plaza porque el templo que había construido Salomón, que era espléndido, grande, podían entrar a los atrios todas estas personas. Este fue un templo más pequeño, reedificado. Un templo que cuando los ancianos, en Nehemías, cuando los ancianos, en Esdras el capítulo 1 y el capítulo 6, están reconstruyendo el templo, algunos ancianos que habían visto que quedaban, imagínense ustedes, después del cautiverio, que quedaban antes y habían visto el templo de Salomón, dijeron, desanimaron al pueblo para que no lo siguieran reconstruyendo. Lo desanimaron. Y es allí cuando entonces entra Jehú y entra Zacarías, los anima nuevamente y les dice: no se preocupen, porque la gloria de este será mayor que la primera. Y ese es el templo en el cual el Señor Jesucristo estuvo cuando miramos el Evangelio del Nuevo Testamento. Ese es el templo. Esa era la gran gloria que iba a opacar, aplastar cualquier otra gloria humana. Estaban en la plaza porque el templo reedificado era más pequeño que el templo de Salomón construido. Por tanto, no entraban en los atrios de este nuevo templo. Así que buscaron un lugar, después de haber reconstruido, cerraron las puertas y estaban allí presentes en la plaza, una plaza grande, imagínense ustedes, de 40 a 50 mil personas congregadas. Si llegaban otros, si llegaban de sus casas en Jerusalén, llegaban cada vez más. Un pueblo estaba congregado, un solo hombre, dice la Escritura, que estaban como un solo hombre, se juntaron como un solo hombre, una sola mente, un solo corazón. Es decir, tienen una sola meta en la mente. Están en un lugar específico, están unidos, tienen un mismo sentir.
Y conforme la multitud sigue llegando, conforme la multitud seguía congregándose, le piden al escriba, le piden al sacerdote Esdras, tráenos la ley. Imagínense 40, 50 mil personas a una sola voz pidiéndole a Esdras. Lo reconocían, sabían quién era Esdras, sabía que era un hombre instruido, muy instruido en la ley de Dios, altamente instruido en la ley de Dios. No era cualquier escriba, no era cualquier sacerdote. Esdras era un hombre que Dios había preparado durante años para este momento. Pero ese será el punto del otro viernes arriba, acerca del carácter de Esdras. Así que 40,000 personas, 50,000 personas a viva voz gritando, tráenos el libro, ya tenemos el templo, ya están reconstruidos los muros, tráenos el libro. Versículo 1 lo dice, versículo 2 lo dice, comenzando, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo. ¿Qué abrió Esdras? El libro de la ley. Versículo 8, y leía en el libro de la ley de Dios claramente. Versículo 9, y Nehemías gobernador, al final del versículo 9, dice, porque todo el pueblo lloraba. ¿Por qué lloraba el pueblo? Oyendo las palabras de la ley. Versículo 12, al final dice, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Qué palabras había abierto Nehemías? ¿Qué libro había abierto? La palabra de Dios. No solamente para ellos funcionaba un programa, una estrategia para reconstruir, para reedificar. No solamente ellos entendieron que eso no solo era, no era suficiente. Ellos necesitaban algo más que estrategias para reconstruir, para reedificar. Ellos sabían que eso era un primer paso, pero sabían que no era el objetivo, no era la meta. Ellos estaban allí clamando por el libro, que trajesen el libro de la ley. Ellos sabían que este libro contenía la ley inspirada, inquebrantable de Dios. Ellos sabían que la palabra de Dios es inerrante, que su palabra es inmutable, y por eso pedían el libro de la ley. Ellos entendían la autoridad que este libro tenía. Ellos creían que cuando se leía el libro, la voz de Dios hablaba. Ellos estaban convencidos de esto. Ellos creían que había un poder divino. Ellos sabían que el Señor hablaba por medio de este libro. Ellos sabían que este libro les llevaría a salvarse, a redimirse, a purificar sus vidas nuevamente. Finalmente ellos sabían que el Señor, como dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Esdras, solamente habitaría entre ellos a través de la obediencia de la palabra de Dios. Ellos sabían que la palabra del Señor traería un verdadero avivamiento. Por eso pedían a Esdras, trae el libro. Así también hoy, tú, yo, nosotros tenemos un lugar que Dios ha escogido para que su nombre habite. Hoy, tu casa, tu familia, tu vida. Él desea que tú, hombre del Señor, reedifiques, reconstruyas, reformes tu casa, reformes nuevamente tu familia. Ellos tienen un lugar, estos, en este tiempo, tenían un lugar y comprendieron que la manera que el Señor podía habitar entre ellos no es solamente reconstruyendo el templo, era, trae la ley, queremos escuchar la ley. Ella era la que podía reformar, avivar, purificar, santificar. Y el nombre del Señor podía nuevamente habitar entre ellos. Ahora debes tú también y yo tener un lugar y entender la manera que Dios ha determinado morar en nosotros. Debes tomar, buscar incansable, determinadamente, todo lo que sea necesario
externamente, debes redimir tu tiempo, debes buscar un lugar físico donde tú puedas hacer habitar el nombre allí. No digo porque Él esté en ese lugar, sino que sea tu lugar de encuentro con el Señor. El Señor creador de los cielos pueda habitar realmente y reformar nuestras vidas. Reedifica tu mente, revisa tus metas, hombre del Señor, tus deseos, tus anhelos para ti, para los tuyos, y entiende que debes esforzarte en hacer todo para que Él pueda habitar en ese lugar. Es tu vida, es tu mente, es tu corazón. Fíjense lo que dice Juan 14, 23. Busquémoslo allí rápidamente. Palabras del Señor. Juan 14, 23. Dice así: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. No hay otra forma en que el Señor pueda a sus hijos, al ser reavivados, al ser reanimados, al reformar nuestros corazones, no hay otra forma, no hay otro medio que Él haya escogido y determinado, sino por medio de su palabra. Las reformas no vienen, los avivamientos no vienen fuera de su palabra, no obran fuera de ella. De esa misma manera, nosotros debemos tener una sola mente como hombres que pertenecemos acá a la iglesia del Señor, y debemos buscar redimir nuestro tiempo, reformar nuestro corazón, nuestros hábitos. ¿Y cómo lo hacemos? Como el pueblo lo pedía: Señor, revélate a mí. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por su palabra. Solo por medio de su palabra. Hay más, hermanos. Un poquito más, seamos pacientes. También podemos entender en este versículo 1, para que ellos viniesen a un verdadero avivamiento, para que realmente ellos entendieran que no era suficiente solo el templo reedificado, los muros y las casas bien adornadas. No era suficiente. Este pueblo tuvo que ser confrontado muchas veces con su pecado, y era confrontado con su pecado no con un dogma humano, sino con la palabra de Dios. Ellos eran confrontados por medio de la Escritura. Cuando Esdras está allí en la plaza y toda esta multitud se acerca allí, ¿qué hace la palabra del Señor? Confronta sus corazones. Versículo 8. Dice, versículo 9: y Nehemías gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas, fíjense lo que hacían cuando leía el libro allí en el púlpito, en la parte alta, hacían entender al pueblo, y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Ellos sabían que habían pecado. Ellos sabían que a pesar de que habían reconstruido y habían hecho una parte de lo que se les había mandado hacer, sabían que debían purificarse, que debían santificarse. Ellos sabían que estaban impuros y necesitaban ser redimidos, ser limpiados nuevamente. Este pueblo tuvo que ser sometido muchas veces al escarnio, al vituperio. Este pueblo adulteró contra el Señor, ligándose, como habíamos leído, con mujeres paganas, impías, extranjeras, que no les importaba el Dios de Israel. Así como lo hizo Salomón con todas esas mujeres que tuvo, y esa fue su gran caída. Ese fue el gran pecado de Salomón: haber adulterado y haber profanado todo lo que Dios le había dado. Y fue hasta que el pueblo entendió que solamente por medio de obedecer la palabra del Señor, Él traería nuevamente consuelo,
traería nuevamente pureza, quitaría sus afrentas, sus vergüenzas, les avivaría, les renovaría, les devolvería el gozo. Volvería el avivamiento. El Señor nuevamente habitaría entre ellos por medio de obedecer su palabra inerrante. Pues asimismo la palabra del Señor sigue hoy vigente para nosotros. La palabra del Señor es inmutable, es viva, es eficaz, sigue siendo una espada de dos filos como fue para ellos, sigue siendo también para nosotros hoy. Y por medio de ella, el Señor ha determinado traer avivamiento. Solo por medio de la palabra el Señor reforma, reaviva nuestro corazón. Leer la palabra de Dios. Si leer la palabra de Dios no enciende tu corazón, entonces debes leer más. Si orar no enciende tu corazón, es una señal que debes orar más. Si el culto familiar puede presentarnos algunos inconvenientes o algunas dificultades, ¿verdad?, emocionales, ¿qué debemos hacer? Insistir más. ¿Vamos a abandonar? ¿Vamos a edificar casas ornamentadas y vamos a abandonar la ley del Señor? ¿Vamos a tener externamente poder andar aún muy bien vestidos y nuestro corazón no es reformado por su palabra? Vamos a desechar la palabra de Dios. No queremos que nos traigas la palabra, Señor. No queremos vivir conforme a nuestros propios pensamientos. No nos vamos a reunir y vamos a decir, Señor, trae tu palabra, aviva mi corazón por medio de ella. Es lo único que puede avivar y reformar nuestras vidas y nuestras casas. Es lo único. ¿Acaso no te confronta la palabra de Dios? ¿Acaso no temes a ella? ¿Acaso no temes a las consecuencias de desobedecer su palabra? Tú, hombre del Señor, debes ser intencional, sin hipocresía, determinar a apartarte de lo que te lleva a la inmundicia, de lo que nos lleva a la inmundicia. Apártate, hombre del Señor, de la concupiscencia, de la pornografía, de las mentiras. Apártate de lo que este mundo te contamina y apaga tu corazón y apaga tu alma. Su palabra lo exige porque le pertenecemos. Esto solo lo lograremos por medio de la entrega de todo nuestro corazón a la palabra viva de Dios. No hay otro medio. El Espíritu Santo del Señor usará su palabra, no usará otra cosa. Es su palabra. El Espíritu Santo no traerá un verdadero avivamiento, una verdadera reforma, una verdadera santificación, sino es a través de la obediencia a su palabra. Es allí donde seremos capacitados para perseverar, capacitados para obedecer el mandamiento del Señor. Su palabra no es solamente meditar unos minutos al día, no es solamente para cuando estamos acá, no es solamente para cuando el pastor predica el domingo, no es solamente en ese momento. La palabra es para que la atesores. ¿Acaso no es un tesoro? ¿Acaso el hombre que encontró un tesoro y cuando lo vio, ¿qué hizo? ¿Lo dejó, se olvidó y se fue? No. Él fue, lo escondió, vendió todo lo que tenía para comprar esta perla de gran precio. Así mismo debemos de hacer nosotros. De la misma manera, cuando estemos frente a la palabra de Dios, atesórala. Entiende el valor que ella representa para el creyente. Debemos entender que solo su palabra podrá reformar y avivar nuestros corazones. Así como Pablo exhortaba a Timoteo y le decía, sumérgete en las Escrituras, sumérgete en ellas. Era la única forma en que Timoteo se podía, Tito y estos hombres que Pablo había dejado en estos lugares específicos también,
se podían capacitar para defender el Evangelio y para que sus vidas no fueran apagadas por la contaminación y por la filosofía del mundo. Recuerda las palabras de Cristo, ya terminando. Recuerda, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. No hay cualquier cosa en la palabra, hay vida y vida en abundancia. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Dice el Señor, Dios de los cielos. Ya para finalizar, hombre de Dios, sumérgete en su palabra y Él te promete verdadero avivamiento. Oremos. Padre, bendito Dios, glorioso eres, Señor. Gloriosa es tu palabra, Señor. Glorioso es tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque solo ella, Señor, puede transformar nuestra mente. Solamente, Señor, tu Espíritu, el Maestro de tu palabra, Señor, nos puede ayudar, auxiliar, guiar, sostener. Nadie más puede hacerlo. Necesito dejar de confiar en mis fuerzas. Necesito, Señor, rendirme a ti. Yo necesito entender, Señor, que solamente obedeciendo tu bendita ley perfecta que convierte el alma es la que puede ayudarme, Señor, en medio de mis dificultades, en medio de mis luchas, en medio de mi abatimiento, en medio de enfriar mi corazón. Solo ella, Señor, puede encender, solo ella es luz, es como una llama que alumbra, Señor, pero que también da calor. Por eso, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella, Señor, nos habla de Cristo, ella nos lleva a Cristo, porque Él es la palabra encarnada, Señor. Solo Él es suficiente y nos deja su palabra. Gracias te damos. En los méritos de Cristo estamos acá, agradecidos, Señor. Amén. Amén.